que hasta ahora la vamos a sumar, le vamos a preguntar qué es lo que espera en este espacio que se ha preparado tan bonito y cómo va el ritmo entonces de esta presentación. Made, ¿cómo te va? Bienvenida. Hola, hola Marcela, ¿cómo estás? Sí, justamente detrás de mí, viste, está el backing de esta segunda temporada de la serie del presidente Nicolás Maduro, de Yare a Miraflores. Pero cada una de estas temporadas, la primera por ejemplo, estuvo marcada por el inicio, es decir, ¿de dónde comenzó todo? Bueno, de su nacimiento, luego de su niñez, la adolescencia, luego qué pasó cuando estaba en la juventud, a dónde, qué movimientos sociales se integró y políticos se integró el presidente Nicolás Maduro hoy día. Cómo llegaron a tener todas las influencias de Fidel Castro, de los movimientos de izquierda de Latinoamérica en su vida y por supuesto del comandante Hugo Chávez. Pero a mi lado está el director de esta película, Grayson Chacón. Forma parte de un colectivo de artistas que precisamente se dieron a la tarea de hacer esta serie y de poder contar la historia del presidente Nicolás Maduro. Pero es que esto comenzó como un documental y luego cuando ustedes fueron profundizando y viendo que había más allá, decidieron hacer esta serie. Cuéntame. Bueno, gracias a Telesur, Madeleine. Nosotros, efectivamente, cuando alguien se plantea una producción cinematográfica, debe pensar en un guión, hay algo que hay que contar. De hecho, lo primero que te piden para poder apoyarte es una sinopsis. Cuando vamos a la sinopsis, pues conseguimos algún texto muy corto que nos va a hablar de quién es esa persona, si el caso es biográfico, y cómo inicia y cómo muere. Porque al final es una biografía que se trata de una persona y quiero hacer énfasis en esto porque nosotros logramos hacer algo para una persona que está vivo, ¿no? Yo creo que eso es importante porque es un reto, es una responsabilidad. Entonces, irnos a la primera etapa de ir a buscar cómo hacer el guión. Nos encontramos con el género documental, que es un género que te permite entrevistar personas y esas personas te van dando insumos para tú luego construir el guión. El documental va después de hacer la investigación. Pero cuando vemos eso y cada cosa que la gente va diciendo y escuchamos y vemos de que es una anécdota. Y es una anécdota que la persona te la cuenta, los amigos del presidente en ese momento te la cuenta con mucha emoción. Como que mira, yo me acuerdo cuando Nicolás llegó al liceo. Nicolás era así alto, tal, no sé qué, broma, y era jodedor, y decía, mira, ¿qué pasó? ¿Van a jugar? ¿No van a jugar? Yo iré a jugar béisbol, tal, ustedes no juegan, ¿o qué van a hacer? Mira, epa, ese tipo de cosas. Entonces ya empiezas tú a caracterizar de alguna u otra manera un personaje. Luego tienes que buscar a alguien que lo interprete, y para buscar a alguien que lo interprete, pues es difícil, porque hay que buscar a alguien que por lo menos tenga algún parecido para que la gente pueda decir en el cine, está bueno, se parece un poquito, pero bueno, chévere, me conecto, como para poder decir, bueno, ese es Nicolás. Y bueno, logramos conseguir un compañero de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela del Táchira, que todos somos de allá, y que se llama Jesús Moros, que sin ser actor dijo, bueno, vamos a darle, no hay rollo. Yo también quiero hacer cosas locas, porque al final esto es como algo loco. Así nos dice, loco, porque esto es algo como loco, porque meterte a hacer una película y no ser actor es como difícil. Pero también, ustedes se crecieron dentro de la revolución. Eras muy joven cuando comenzó la revolución bolivariana y eso te permitió contarlo desde el punto de vista de un joven que crece al mismo tiempo y que está investigando al presidente Nicolás Maduro. Pero paralelamente también cuando tú haces esa cronología, vemos que el presidente Nicolás Maduro estuvo en los momentos más puntuales históricos, siempre como detrás de cámara, pero estaba allí presente. Sí, bueno, fíjate, si nosotros vamos a investigar material audiovisual, vemos en muchos lugares al presidente Nicolás, pero lo que va a nutrir más la historia es el testimonio y los relatos de la gente, que te puede ubicar en qué momento estuvo en la Liga Socialista, en qué momento estuvo en el PRB, en qué momento estuvo en Ruptura, en qué momento se fue sumando a varios movimientos, en qué momento fue que conoce al comandante Chávez, y hay algo particular, Madeleine, y es algo que el mundo debe saberlo, cómo nosotros estamos contando esta historia. El presidente Nicolás Maduro para nosotros es muy importante que haga una locución, porque cada vez que hace una locución, él rememora algo que pasó en los 70, en los 80. Recientemente habló de Ali Primera, ya habíamos terminado el rodaje y hicimos la escena de Ali Primera, que Ali Primera estaba por allí. Entonces, insisto, es una historia contada de un personaje que está vivo y que es una responsabilidad grande, porque aparte estamos buscando de que los chamos hoy en día, los que son menores de nosotros, vayan entendiendo cómo es que nace la Revolución Bolivariana. Yo creo que esto es un documento cinematográfico de la memoria histórica de la Revolución, que es lo que hace
contada a través de la historia del presidente. Es correcto, que es lo que te va a hacer conectar para decir, es como cuando tú dices, quieres saber quién fue tu abuelo, tú empiezas a preguntarle a tu mamá, luego le empiezas a una tía, o, ay, mira, yo quiero saber quién fue mi tatarabuelo, entonces vas llegando allí, así es esto. Grayson, ¿de qué va esta segunda temporada? De Yare Miraflores es un término que de hecho es muy conocido por el comandante Chávez, porque es de la cárcel de la dignidad a la toma del poder político. El comandante Chávez es un hombre que el 26 de marzo de 1994 dijo, este grupo de militares, soldados bolivarianos van a tomar el poder político en el país. Entonces lo dijo en ese momento y allí comenzó lo que se llamó el huracán bolivariano, ¿no? Como todos empezaron, llegaron muchos, otros se fueron, mucha gente inclusive no compartía cosas con él, pero bueno, siguieron allí y Nicolás y Cilia, desde las luchas populares, se van con el comandante Chávez. ¿Qué te quedó o qué te está quedando de la primera y de la segunda temporada de esa figura hoy que es asediada, que es atacada, pero que tiene en su responsabilidad mantener la paz de este país? Bueno, yo invito a la gente a que la vea. Vean las dos, ya son 14 capítulos, estamos por 3 horas y media aproximadamente de producción. Como decimos los jóvenes, vacílense la historia política de Venezuela desde una mirada genial, con comedia, con aventura, con amor, con muchísima... vamos a llorar también, por supuesto. ¿Cómo se llamó la primera temporada? El origen, Nicolás el origen. Por eso le estaba comentando al principio que el origen era obviamente desde que nació. Y ahorita en Yare Miraflores, pues bueno, vamos a ver a Nicolás ese que llega a las tarimas, a los eventos a bailar, si hay un timbal va y toca, o sea, ese es nuestro presidente, ese es el presidente y ese es Venezuela. Yo creo que Nicolás representa, o para mí es la síntesis del venezolano, yo creo que es como la síntesis del venezolano, el jodedor, el alegre, el que si tiene que reprender, reprende, pero el que baila, el que está por allí, que está inventando cosas, ver cómo se hace aquí, cómo se hace allá, cómo nos reinventamos y cómo todos los ataques del capitalismo y del imperialismo nos vamos reinventando nuevamente para seguir trabajando. Entonces, bueno, mientras hay gente que seguramente está esperando allá en el muelle de La Guaira que lleguen los buques, que estamos nosotros celebrando el estreno de la película de Yare Miraflores. Y bueno, ese es un elemento para entender de que esos somos los venezolanos. Los venezolanos queremos paz y seguiremos queriendo la paz. Nadie nos va a quitar ese derecho. Muchísimas gracias a Grayson, además que Grayson viene del estado Táchira, frontera con Colombia, una línea fronteriza muy caliente, Marcela. Nosotros estuvimos en la primera temporada, cuando se estrenó la primera temporada, los primeros capítulos, vimos al presidente Nicolás Maduro conmovido, estaba al lado de su esposa, Cilia Flores, como siempre está, pero recordar, creo yo, que esos momentos, desempolvar esos momentos, verlo allí, ¿no? Pero además desde el punto de vista de la sencillez, porque no es que se está haciendo una serie para poder nutrir cualquier otra cosa, sino más allá el ser humano, el hombre que representa, como dijo Grayson, a todos los venezolanos, porque hay una historia que contar y se cuenta, Marcela, con un hilo, y ese hilo conductor es la vida del presidente Nicolás Maduro hoy, que conecta con el comandante Hugo Chávez, y es la historia paralela de la revolución bolivariana, por ejemplo, en los años 70, en los años 80, y hacen un paralelismo. ¿Qué sucedía en Venezuela con respecto a la geopolítica? ¿Qué sucedía en Venezuela y cómo Venezuela iba evolucionando al son y al ritmo de esos capítulos de la historia contemporánea, no solamente de Venezuela, sino de esta región que hoy toca, Marcela, y hay que contarlo así, lo que está sucediendo? Fíjate, el asedio ahorita de Estados Unidos contra Venezuela, ese despliegue inusual en el Caribe, la reedición de la doctrina Monroe, que es lo que está pasando actualmente, y esa reedición y esa doctrina Monroe la vivió el presidente Nicolás Maduro, el comandante Hugo Chávez, y se cuenta en esta película. Repito, por supuesto el personaje principal es el presidente Nicolás Maduro, su esposa Cilia Flores, porque además estuvieron como silentes en ese momento y hoy están de frente de toda esta historia. Así que bueno, nosotros vamos a contarles de qué va esta segunda temporada, les cuento todo. Este es un teatro hermosísimo, el Teatro Municipal, queda justamente al lado de la Casa Amarilla, la Cancillería de la República de este país. El personaje que hace al presidente Nicolás Maduro es increíble, el parecido con él. Bueno, también aquí hay otra persona que hace nada más y nada menos que del comandante Hugo Chávez. Es un diputado. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Un placer. ¿Cómo le va? Además que el parecido es increíble también. Sí, bueno, las causalidades de la vida. Sí, podría decirte que, como decía más temprano,
que esto me hubiese pasado por la mente hace 10 años atrás, le puedo decir que para nada. Estamos desde la Fuerza Armada, después vinimos aquí a seguir siendo funcionarios públicos desde la Asamblea Nacional y bueno, este proyecto se encontró con mi vida y lo hemos hecho con mucho cariño, con mucha fe, con mucha esperanza y con mucha responsabilidad por lo que representa el comandante Chávez para todos los venezolanos. Para nada, no soy actor, pero lo decía más ahorita en otra entrevista, cuando sentimos al comandante Chávez de manera natural, cuando lo amamos de manera profunda y sincera, creo que eso permitió que la interpretación del comandante Chávez fuera y surgiera de manera natural, de manera armoniosa, respetando lo que representa el comandante Chávez para todos los venezolanos y la venezolana y para todo hombre y mujer de bien que en el mundo están haciendo todos sus esfuerzos para que un imperialismo no se adueñe de este planeta. ¿Qué te costó del personaje? Porque interpretar al comandante Chávez es una gran responsabilidad. Queríamos más que todo transmitir de manera natural esa pasión que tenía el comandante Chávez por su pueblo, esa pasión que tenía el comandante Chávez por su historia. Queríamos que la gente sintiera que la persona que estaba transmitiendo al comandante Chávez le transmitiera esos valores, ese sentimiento por la patria de Venezuela y por la patria grande. Así que sí, costó muchísimo interpretarlo porque es un hombre que ya no es él. Son millones de personas, son millones de seres, son millones de almas. ¿Qué te quedó de esta interpretación? Sin duda alguna la confianza plena que tenía el comandante Chávez de cuál era su destino, la congruencia de pensamiento, palabra y acción que debe tener todo revolucionario y el amor y la lealtad que le tiene al proyecto histórico. Él representaba y él sabía que era sujeto histórico, que era un trayecto que venía desde Guaycaipuro, desde el genocidio más grande y el despojo más grande de tierra que ocurrió en la historia de la humanidad, que es la entrada del imperialismo español a Venezuela, a América. En tal sentido, el comandante Chávez sabía que él era un sujeto histórico más y que lo que trascendía de este proyecto histórico es podérselo entregar al pueblo venezolano. Ignacio, pero otra pregunta que te quiero hacer. En este momento, ahorita que se va a inaugurar la segunda temporada de Yare a Miraflores, el presidente hoy, Nicolás Maduro, era un sujeto silente, estaba siempre detrás con Cilia Flores. Correcto. Y ahora es el presidente por un hecho sobrevenido, pero siempre fueron silentes. Y cuando tú ves las fotos de su historia, siempre están al lado en los momentos más importantes. Así es. ¿Cómo ustedes analizaron esa casualidad o causalidad? Causalidad. Yo creo que, bueno, la casualidad creo que no le existe, es una causa profunda que los unió. Mira, reivindica la figura del comandante Chávez y el presidente Nicolás Maduro a la unión cívico-militar que estamos respirando ahorita y viviendo y defendiendo en los actuales momentos. Evidenciamos que esa historia que los unió, que nace desde Yare, sin duda alguna fue inquebrantable, fue eterna, porque se unieron dos hombres en torno a lo que representa un proyecto histórico, que es el amor a un pueblo y a una patria grande. Así que, sin duda alguna, lo que evidenciamos nosotros es que el comandante Chávez vio en el presidente Nicolás Maduro los valores fundamentales que debe tener un revolucionario, la lealtad a su historia, la conciencia histórica y, sin duda alguna, el amor a una patria grande. Muchísimas gracias, Ignacio Busnego, quien interpretó al comandante Hugo Chávez en esta serie que va a continuar porque es una historia viva, como decía el director Marcela, están haciendo una serie, una película de un personaje que está vivo, que es el presidente Nicolás Maduro, pero que paralelamente, precisamente van en estos dos, se están contando dos cosas al mismo tiempo, su vida, su historia con las conexiones del hecho histórico, es decir, hay un paralelismo en eso, en contar la cronología de los hechos, el hilo de los hechos y te va llevando hasta la actualidad. Estamos entonces también a la espera, por supuesto, de que sigan llegando los personajes, de que este colectivo de artistas, de jóvenes artistas cineastas que tienen mucho talento, pasen por acá. Le han dicho que esta es la alfombra roja para hacer un poco, para ir un poco en el contexto de lo cultural y estamos acá justamente esperando que comience esta serie, estreno, Marcela, sobre todo lo que tú decías, ¿no? La importancia en este momento, porque es una figura, el presidente Nicolás Maduro, que ha sido muy atacado, que ha sido una persona que ha sido
vemos. Estados Unidos tiene su mirada puesta en él, pero detrás hay todo un contexto que hay que conocer. Así que nosotros vamos a estar acá para llevarles a ustedes el último minuto y el detalle de lo que ocurra en este importante teatro.